El aroma del estofado que mi Sebastián tanto amaba llenaba cada rincón de la casa, una sinfonía de laurel, tomillo y amor cocinada a fuego lento durante horas. La mesa, vestida con el mantel de hilo que solo usaba en ocasiones verdaderamente especiales, esperaba a mis 2 hijos y a mi nuera. Había colocado los cubiertos de plata, herencia de mi madre, y en el centro, una pequeña rosa de mi jardín temblaba a la luz de las velas. Imaginaba sus risas, el sonido de los tenedores contra los platos, el calor de una familia reunida en el Día de la Madre. Todo estaba perfecto. Un escenario meticulosamente preparado, no solo con mis manos, sino con cada fibra de mi corazón. Era un altar dedicado al amor que sentía por ellos, una ofrenda que, en mi ingenuidad, creía que sería recibida con la misma devoción con la que fue preparada. Las horas pasaban, lentas, pesadas, y el reloj de la pared parecía burlarse de mí con su tic-tac implacable. Las 7 se convirtieron en las 8, y las 8 se deslizaron hacia las 9. El estofado, antes fragante y prometedor, comenzaba a enfriarse sobre la cocina, su vapor menguando como mi esperanza. Las velas se consumían, sus lágrimas de cera trazando caminos tristes sobre el candelabro, reflejando la angustia que se instalaba en mi pecho. Cada coche que pasaba por la calle era un sobresalto, una punzada de expectación seguida por la amarga decepción del silencio. Las sillas vacías me miraban, mudos testigos de un abandono que aún no me atrevía a nombrar. Me levantaba, caminaba hasta la ventana y volvía a sentarme, en un ritual de espera que se sentía cada vez más absurdo y doloroso. Finalmente, con las manos temblorosas, tomé el teléfono. El corazón me latía con fuerza, buscando una excusa en mi mente para su tardanza, un atasco, una reunión de última hora, cualquier cosa que no fuera la verdad que ya empezaba a susurrarme al oído. Marqué el número de Sebastián, mi primogénito. Sonó 1, 2, 3 veces. Cuando finalmente contestó, su voz era un témpano de hielo. «Mamá, estamos ocupados, no insistas», dijo, sin darme tiempo a preguntar, a suplicar, y colgó. El pitido final de la llamada resonó en la casa vacía con la brutalidad de un portazo en mi cara. Sostuve el teléfono en mi mano, frío y pesado como una piedra, sintiendo cómo esas pocas palabras demolían todo el castillo de amor y esperanza que había construido para esa noche. El aire se volvió denso, irrespirable. La humillación me quemaba las mejillas, un calor vergonzoso que subía desde el pecho. Ocupados. La palabra rebotaba en mi mente, cruel y afilada. ¿Más ocupados que su propia madre en el día dedicado a ella? Caminé alrededor de la mesa, ahora un mausoleo de mis afectos, y toqué el respaldo de la silla donde debía sentarse Gabriel, mi hijo menor, siempre tan influenciable por su hermano. ¿Él también? ¿Ninguno de los dos se había acordado de la mujer que les había dado la vida, que había sacrificado sus propios sueños para que ellos pudieran alcanzar los suyos? Las preguntas se agolpaban en mi garganta, pero no había nadie para responderlas, solo el silencio. Un silencio que gritaba la dolorosa verdad de mi invisibilidad para ellos. Fue entonces, en medio de esa desolación, que mi teléfono vibró con una notificación. Un gesto automático. Buscar cualquier distracción. Me llevó a abrir la red social. Y allí estaba. La imagen me golpeó con la fuerza de un puño. Verónica, mi nuera, sonreía a la cámara, con una copa de champán en la mano. A su lado Sebastián le devolvía la sonrisa. Y junto a él, Gabriel, mi Gabriel, con una expresión algo más incómoda. Pero allí estaba, los tres, en un restaurante carísimo, de esos con manteles blancos impecables y luces tenues que yo solo había visto en las revistas que limpiaba en otras casas. Estaban brindando, celebrando, viviendo una vida de la que yo, evidentemente, no formaba parte. Eran una familia perfecta y feliz. Una familia de la que yo había sido borrada. Lo que terminó de romperme no fue la imagen en sí, sino las palabras que la acompañaban, escritas por Verónica con una caligrafía digital y elegante, celebrando el Día de las Madres con quien realmente importa. Leí la frase 1, 2, 10 veces. Cada lectura era una nueva puñalada. ¿Con quién realmente importa? Entonces, ¿yo no importaba? ¿Mis décadas de sacrificio?
mis noches sin dormir, mis manos agrietadas por la lejía para que ellos tuvieran ropa limpia y un futuro. Todo eso no importaba. Era una declaración pública, una ejecución social. No era un olvido, era una elección. Habían elegido deliberadamente no solo ignorarme, sino también restregarme en la cara que mi lugar había sido ocupado, que mi rol como matriarca, como madre, había sido declarado obsoleto y sin valor. Las lágrimas, que hasta entonces se habían negado a salir, brotaron con una violencia incontenible. No eran lágrimas de tristeza, sino de una herida profunda, de una traición que me desgarraba el alma. Me dejé caer en una de las sillas vacías, y el sollozo que escapó de mis labios fue el sonido de algo rompiéndose para siempre dentro de mí. La mesa perfecta, el estofado, las velas, todo se convirtió en el decorado de mi propia humillación. Apagué las velas de un soplido, sumiendo la habitación en la penumbra, una oscuridad que por fin hacía juego con la que sentía en mi interior. Esa noche, en esa casa llena de recuerdos, me sentí más sola que nunca, como una extraña en la vida que yo misma había construido con tanto esfuerzo y amor. Pero mientras estaba allí, ahogándome en mi dolor, una imagen diferente vino a mi mente, la de una vieja caja de madera guardada en el fondo de mi armario. Dentro, junto a fotos amarillentas de mis hijos, cuando aún me miraban con admiración, había algo más, un documento, unos papeles que mi difunto esposo, un hombre callado pero previsor, me hizo prometer que nunca perdería. Esto es tuyo, Eugenia, solo tuyo, para que nunca dependas de nadie, me había dicho. En ese momento, en la noche más oscura de mi vida, esas palabras resonaron como una profecía. Ellos creían que yo era una anciana indefensa y sin valor. Creían que podían descartarme como un mueble viejo. Pero se equivocaban. Habían olvidado una pequeña cosa, un secreto que mi marido me dejó, y que esa misma noche había decidido que era el momento de desempolvar. Mi nombre es Eugenia Salazar, y tengo 68 años, 68 inviernos que han dejado su mapa de arrugas en mi rostro, y un puñado de historias en mi memoria. Soy viuda desde hace 5 años, cuando mi Antonio se me fue en silencio, dejándome con el eco de sus pasos en esta casa que construimos juntos. Ahora vivo de su modesta pensión, un dinero que estiro como si fuera una masa de pan para que alcance a cubrir las facturas y la comida. No me quejo, nunca lo he hecho. Aprendí a encontrar la riqueza en las cosas sencillas, como el sol que se filtra por la ventana de la cocina por las mañanas. Esta casa, ahora tan silenciosa, es mi refugio, mi mundo entero, un pequeño universo de 2 habitaciones lleno de los fantasmas de una vida que fue más feliz, más ruidosa, más llena. Desde que Antonio partió, los días tienen otro color. Él era un hombre de pocas palabras, pero de una presencia inmensa, como un roble en mitad del campo. Su ausencia ha dejado un vacío que ni el tiempo ni la costumbre han logrado llenar. A veces, por la noche, me parece oírlo toser en la habitación de al lado, o el crujido de su sillón favorito. Me aferro a esos sonidos imaginarios porque son lo único que me queda de él, además de su fotografía en la mesita de noche y esa caja de madera que me confió. Él siempre me decía que yo era más fuerte de lo que creía, y en noches como esta, en las que el dolor aprieta, intento creerlo, intento encontrar esa fortaleza que él veía en mí, aunque ahora mismo se sienta enterrada bajo escombros de desilusión. Mi rutina es sencilla, casi monástica. Me levanto con el sol antes de que el mundo empiece a hacer ruido. Mi primer destino es siempre mi pequeño jardín trasero, un pedazo de tierra que es mi orgullo y mi terapia. Allí, entre mis rosales y geranios, siento que puedo respirar. El contacto con la tierra húmeda, el aroma de las flores al amanecer, el delicado trabajo de quitar las hojas secas y hablarles a mis plantas. Es un lenguaje que entiendo, una conversación que nunca me decepciona. Mis manos, ásperas y curtidas por una vida de trabajo, parecen saber exactamente qué hacer, cómo cuidar y nutrir la vida. Es un consuelo ver cómo algo tan frágil puede florecer con un poco de amor y dedicación, un principio que, lamentablemente, no parece aplicarse a todo en la vida. Durante más de 40 años,
Mi vida fue otra. Fui empleada doméstica. Una de esas mujeres invisibles que mantienen el mundo de otros en perfecto orden. Limpié suelos de mármol tan brillantes que podía ver mi rostro cansado en ellos. Desempolvé muebles que costaban más de lo que yo ganaba en un año. Y lavé ropa de seda que nunca podría ni soñar con vestir. Mi cuerpo es un testimonio de esas décadas de esfuerzo. La espalda me duele con la humedad. Y mis manos, a pesar de las cremas baratas que uso, muestran con orgullo las cicatrices del trabajo duro. La lejía, los detergentes, el frotar constante, son las manos de una madre que cambió su propia comodidad por el futuro de sus hijos. Un trueque que en su momento me pareció el más justo del mundo. Trabajé en tantas casas que a veces sus historias se mezclan en mi cabeza. Recuerdo la casa de los Belmonte, con su biblioteca inmensa y su silencio solemne, y la de los Ferreira, siempre llena de fiestas y risas de las que yo era una espectadora silenciosa desde la cocina. En todas ellas aprendí a moverme con discreción, a no hacer ruido, a ser una sombra eficiente. Mientras mis hijos iban al colegio y luego a la universidad, yo fregaba baños ajenos, soñando con el día en que ellos, con sus títulos y sus profesiones, me dieran el descanso que yo nunca me permití. Cada gota de mi sudor, cada dolor en mis huesos, era una inversión en su felicidad, en su ascenso social, un peldaño que yo les construía con mi propio cuerpo. Supongo que siempre he sido una mujer de gestos simples, de afectos callados. Nunca aprendí a usar las palabras grandilocuentes, ni a exigir lo que por derecho me correspondía. Mi lenguaje siempre ha sido el de un plato de comida caliente, esperando en la mesa, el de una camisa planchada con esmero, el de un abrazo, apretado en un mal día. Creía con una ingenuidad que ahora me avergüenza, que el amor era una ciencia exacta, que si dabas todo lo que tenías, recibirías, si no lo mismo, al menos una parte proporcional de gratitud y respeto. Creía que mis hijos veían mis sacrificios, que entendían el precio que yo había pagado por su bienestar. ¡Qué equivocada estaba! El amor, he aprendido de la forma más cruel, no entiende de contabilidad. Mi mayor tesoro, aparte de mi jardín, son mis álbumes de fotos. En las tardes solitarias, los saco de la vieja cómoda y me siento en el sillón a repasar nuestras vidas. Allí están Sebastián y Gabriel, con sus rodillas raspadas y sus sonrisas sin dientes, abrazándome con una fuerza que parecía que nunca me soltarían. En esas imágenes de papel brillante, todavía soy su heroína, su refugio, el centro de su pequeño universo. Toco sus caritas, revivo los cumpleaños, las primeras navidades, las vacaciones en la playa, que apenas podíamos permitirnos. Es un viaje a un pasado donde el amor era simple y visible, donde no hacían falta leyendas crueles en redes sociales para saber quién importaba. Esas fotos son la prueba de que lo que siento no es una locura, que ese amor existió de verdad. Recuerdo una vez, Sebastián estaba en su primer año de arquitectura y necesitaba un juego de carísimos rotuladores importados para un proyecto final. No teníamos dinero. La pensión de Antonio apenas llegaba a fin de mes. Sin decirle nada a nadie, acepté un trabajo extra. Limpiar durante toda la noche las oficinas de un banco después de una fiesta de empresa. Mientras mis manos recogían copas rotas y restos de comida, solo podía pensar en la cara de mi hijo cuando tuviera sus rotuladores. A la mañana siguiente, llegué a casa agotada, con un dolor de espalda que me doblaba, pero con el dinero en el bolsillo. Cuando le di los rotuladores, él solo dijo, «Gracias, mamá», y se encerró en su cuarto. Para mí, en ese momento, ese escueto agradecimiento fue suficiente. La gente que me ve por la calle seguramente piensa que soy una mujer frágil, una de esas abuelas a las que se les debe ceder el asiento en el autobús y poco más. Y quizás tengan parte de razón. El desengaño me ha vuelto vulnerable. La soledad ha ablandado mi carácter. Pero debajo de esta piel cansada hay una fuerza que ni yo misma recordaba poseer. Es la misma fuerza que me hacía levantarme a las 5 de la mañana para ir a trabajar lloviera o tronara. La que me permitió criar a 2 hijos sola después de que Antonio enfermara. Esa resiliencia, esa capacidad de aguantar y seguir adelante, ha estado dormida durante mucho tiempo.
arrullada por la falsa seguridad de que mis hijos cuidarían de mí. Pero esta noche, esa fuerza ha despertado. Así que aquí estoy, Eugenia Salazar, 68 años, viuda, madre de 2 hijos que cenan en restaurantes de lujo, mientras yo me como mis lágrimas. Esa es la mujer que ellos creen que soy, la que han decidido abandonar. Pero hay otra Eugenia que está empezando a nacer de entre las cenizas de esta humillación. Una Eugenia que recuerda las palabras de su esposo, que sabe que tiene algo más que un jardín y un álbum de fotos. Ellos han subestimado a la mujer que limpiaba la suciedad de otros, sin darse cuenta de que, en el proceso, aprendí a reconocer la basura cuando la veo, incluso cuando lleva mi propia sangre. Y he decidido que es hora de hacer una limpieza a fondo en mi propia vida. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Para entender mi presente tienen que conocerlos a ellos, a los pedazos de mi corazón que ahora me repudian. Primero está Sebastián, mi hijo mayor, el arquitecto, el hombre en el que deposité todos mis sueños. Recuerdo el orgullo que sentí el día de su graduación, un orgullo tan grande que casi no me cabía en el pecho. Creí que había criado a un hombre exitoso, pero también a un buen hombre. Sin embargo, con cada nuevo éxito, con cada edificio que diseñaba, parecía construir un muro más alto entre nosotros. Un muro hecho de materiales que yo no conocía, la frialdad, el orgullo y una distancia que dolía más que cualquier golpe. Empezó a corregir mi forma de hablar, a avergonzarse de mis manos ásperas, a visitarme cada vez menos, como si mi modesta casa fuera una mancha en el plano perfecto de su nueva vida. El veneno de la vergüenza se le metió en la sangre poco a poco. Creo que todo empezó en la universidad, cuando se rodeó de hijos de médicos y empresarios. Una vez lo escuché hablar por teléfono con un amigo, riéndose mientras le contaba que su madre se dedicaba a la limpieza. No lo dijo con orgullo, como yo habría contado mis sacrificios, sino con un tono de disculpa, como si confesara una enfermedad. Esa fue la primera grieta. Comprendí que para él, mi trabajo no era una fuente de dignidad, sino un estigma. Mi sudor, que había pagado sus libros y sus estudios, era para él una mancha de la que necesitaba distanciarse para poder brillar en su nuevo mundo. Empezó a verme no como su madre, sino como el recordatorio viviente de un pasado humilde que deseaba enterrar a toda costa. Luego está Gabriel, mi hijo pequeño, mi niño de corazón tierno. Siempre fue el más dulce, el que me traía flores silvestres del campo y me abrazaba sin motivo. Pero su bondad siempre ha estado a la sombra de la personalidad arrolladora de su hermano mayor. Gabriel admira a Sebastián, siempre lo ha hecho, y anhela su aprobación como un girasol busca el sol. Esta lealtad lo ha convertido en un cómplice silencioso de mi crucifixión. Sé que en el fondo le duele. Lo veo en su mirada huidiza, en cómo evita mis ojos cuando están todos juntos. Pero su miedo a ser rechazado por su hermano y su cuñada es más fuerte que su amor por mí. Y esa cobardía, esa complicidad pasiva, me duele de una forma distinta, más sorda, porque viene del hijo del que esperaba compasión. Y entonces llegó Verónica Beltrán. La conocí en una cena de Navidad hace 6 años. Apareció del brazo de Sebastián, envuelta en un abrigo carísimo y un perfume que llenó toda mi casa, un aroma tan intenso y extranjero como ella. Desde el primer momento, su sonrisa fue una obra de arte perfectamente diseñada, pero sus ojos me analizaron con la frialdad de un tasador evaluando una propiedad. Me miró de arriba abajo, a mí, a mis muebles, a mi vajilla. En esa primera noche, entendí que no estaba allí para unirse a nuestra familia, sino para remodelarla a su gusto, y que yo era uno de los muebles viejos que planeaba desechar. Intenté ser amable, le serví la mejor porción. Le pregunté por su familia, pero sus respuestas eran cortas, afiladas, diseñadas para mantener la distancia. Verónica es la personificación de la ambición. Proviene de una familia que lo perdió todo y está obsesionada con recuperar y superar ese estatus perdido. Ve el mundo como una escalera social y Sebastián es su vehículo para llegar a la cima. En su ecuación, yo soy un lastre, el ancla que lo ata a un pasado de pobreza y trabajo manual que no encaja con la imagen de poder y sofisticación que quiere proyectar. Su crueldad no es impulsiva,
Es metódica. Cada comentario despectivo, cada exclusión, es un paso calculado para borrarme de la narrativa familiar. Quiere que Sebastián sea un hombre hecho a sí mismo, no el hijo de una empleada doméstica. Para lograrlo, necesita convertirme en un fantasma, en una anécdota lejana y sin importancia. Y, lamentablemente, lo está consiguiendo. Recuerdo un cumpleaños mío, hace un par de años. Insistí en celebrarlo en mi casa, con mi comida casera. Verónica llegó tarde, quejándose del barrio, tan poco seguro. Se sentó en la punta de la silla, como si temiera contagiarse de pobreza, y apenas probó bocado. «¿Esto es cerdo, Eugenia? Sebastián tiene el colesterol alto. Deberías tener más cuidado», dijo en voz alta, delante de todos. Sebastián no dijo nada, solo miró su plato. Gabriel se removió incómodo en su asiento. En ese momento, sentí cómo el aire se enfriaba. No era solo una crítica a mi comida. Era una declaración de intenciones. Estaba estableciendo su poder, demostrando que ahora era ella quien dictaba las reglas, quien decidía qué era bueno y qué no para mi propio hijo. Me sentí una extraña en mi propia fiesta de cumpleaños. La tensión fue creciendo, como una mala hierba. Dejaron de llamarme los domingos. Las visitas se espaciaron hasta volverse casi inexistentes. Si yo no llamaba, podían pasar semanas sin saber de ellos. Una vez, caí con una gripe terrible que me tuvo en cama casi 10 días. Llamé a Sebastián para pedirle si podía traerme algo de la farmacia. Me dijo que estaba en medio de una reunión importantísima y que pidiera un servicio a domicilio, que luego me enviaría el dinero. Nunca me lo envió. Verónica, por supuesto, ni siquiera preguntó cómo estaba. Fue Carmen, mi vecina y amiga, quien me cuidó. Me trajo caldos calientes y se aseguró de que tomara mis medicinas. Mis propios hijos, que vivían a menos de media hora en coche, no pudieron encontrar un momento. Así se tejió esta red de desprecio. Sebastián, mi hijo, cegado por la ambición y avergonzado de la mujer que le dio todo. Verónica, la estratega, moviendo los hilos con una habilidad cruel para aislarme y eliminarme de sus vidas perfectas. Y Gabriel, el peón silencioso, paralizado por la culpa y la debilidad, permitiendo que todo suceda con su silencio. No son monstruos, o al menos no quiero creerlo. Son personas rotas, envenenadas por el orgullo, el clasismo y la inseguridad, pero el resultado es el mismo. Han formado un frente unido contra mí, la matriarca de una familia que ya no reconozco. Y yo, Eugenia Salazar, me he quedado sola, fuera de los muros de la fortaleza que ellos han construido, con el corazón en la mano y la dignidad por los suelos. Mis sacrificios no comenzaron ayer, ni hace un año. Son una historia larga, tejida a lo largo de más de 40 años, con los hilos de mi propia juventud. Cuando Sebastián y Gabriel eran apenas unos niños, Antonio y yo nos sentamos una noche en la mesa de la cocina y tomamos una decisión. Ellos tendrían todo lo que nosotros no tuvimos: una buena educación, ropa decente, la oportunidad de ser alguien. Y para lograrlo, yo trabajaría sin descanso, sin quejarme, sin mirar el reloj. Así, mis mañanas dejaron de pertenecerme. Se convirtieron en una sucesión de autobuses, de llaves de casas ajenas, de uniformes de limpieza. Puse mis propios sueños, tan sencillos como aprender a bordar o a tener un pequeño taller de costura, en un cajón bajo llave, y me dediqué a construir los de ellos. La gente no se imagina lo que es este trabajo. No es solo limpiar, es absorber el cansancio del mundo en tus propios huesos. Es arrodillarte hasta que las rodillas sangran para sacar una mancha de una alfombra persa. Es respirar el olor a amoníaco hasta que se te mete en la piel y se convierte en tu propio olor. Al final del día volví a casa con un dolor sordo en la espalda que se ha vuelto mi compañero inseparable. Pero mi jornada no terminaba ahí. Me quitaba el uniforme de empleada y me ponía el de madre y esposa. Empezaba la segunda batalla: la cena, la ropa del día siguiente, revisar las tareas escolares con los ojos pesados de sueño. Era una maratón diaria de la que nunca había una línea de meta, solo un breve descanso antes de volver a empezar a correr al día siguiente. Por cada par de zapatos nuevos para ellos,
Yo usaba los míos hasta que la suela se despegaba. Por cada libro de texto que compraba, yo dejaba de comprar la novela que tanto quería leer. Renuncié a los pequeños lujos que hacen la vida más suave. Un café con mis amigas, una ida al cine, un vestido nuevo para la fiesta de fin de año del barrio. Cada céntimo que ganaba era sagrado, una semilla que plantaba en el futuro de mis hijos. Y mientras ellos crecían, sanos, fuertes, con sus estanterías llenas de libros y sus armarios con ropa de marca, yo me iba haciendo más pequeña, más austera, más invisible. Me convencía a mí misma de que su felicidad era la mía, que sus logros eran mi recompensa. Y lo creí, de verdad que lo creí durante mucho tiempo. El mayor de todos los sacrificios llegó cuando Sebastián decidió que quería ser arquitecto. La universidad pública era buena, pero la privada era la mejor, la que le daría los contactos, el prestigio. La matrícula costaba un ojo de la cara, una cifra que nos parecía de otro planeta. Antonio, con su sueldo de obrero, no podía cubrirlo, así que hice lo que siempre hacía. Me eché la carga a la espalda. Conseguí trabajo en 3 casas diferentes en el mismo barrio, el más lujoso de la ciudad, El Mirador. Mis días se convirtieron en un rompecabezas logístico, corriendo de una mansión a otra, comiendo un sándwich a toda prisa en un banco del parque. Mi único objetivo era reunir ese dinero cada mes, sin falta, para que mi hijo pudiera dibujar sus planos en la mejor universidad. Y en esas casas de El Mirador probé el sabor amargo de la humillación. No era un desprecio abierto, sino algo más sutil, más venenoso. Eran las miradas de lástima de las señoras, los comentarios como «Pobrecita, qué trabajadora es usted», dicho con un tono que me convertía en un insecto digno de estudio. Me hacían usar la entrada de servicio, pasar por la cocina como una sombra, mientras mi hijo aprendía a diseñar las majestuosas entradas principales por las que yo nunca podría pasar. Una de mis patronas, la señora de Alba, solía dejarme la paga sobre la mesa de la cocina, siempre con un billete extra y una nota que decía «para tus gastos». No era un gesto de amabilidad, era una forma de marcar la distancia, de recordarme que yo estaba allí por su caridad, no por mi esfuerzo. Pero yo aguantaba todo, cada mirada condescendiente, cada orden disfrazada de sugerencia, cada resto de comida que me ofrecían para que llevara a casa. Lo soportaba porque en mi mente tenía una imagen clara, la de Sebastián con su título bajo el brazo, la de Gabriel convirtiéndose en un hombre de bien. Yo les estaba dando un pasaporte para salir del mundo de las entradas de servicio, para entrar por la puerta grande. Les estaba regalando un futuro en el que nadie los miraría por encima del hombro, en el que su apellido, Salazar, estaría asociado al éxito y no al servicio. En mi ceguera de madre, no me di cuenta de que, al enseñarles a valorar ese nuevo mundo, también les estaba enseñando, sin querer, a despreciar el mío. Ahora hago cuentas, y el balance es desolador. Por cada desayuno que les preparé a las 6 de la mañana, he recibido el silencio de un teléfono que no suena. Por cada noche que pasé en vela cuidando sus fiebres, he recibido la indiferencia de una foto en un restaurante de lujo. Por cada vez que defendí sus travesuras y achaqué sus errores a la edad, he recibido una condena pública, una humillación deliberada. Di amor incondicional y he cosechado un desprecio calculado. Entregué mi vida entera en bandeja de plata y ellos ni siquiera se han dignado a mirar el plato. Es una lección brutal sobre la naturaleza humana, una que nunca pensé que aprendería de mis propios hijos. Y no fue solo por Sebastián. Por Gabriel también moví cielo y tierra. Cuando en el instituto empezó a tener problemas con las matemáticas, le pagué un profesor particular durante 2 años, un dinero que sacaba de mi propio presupuesto para la comida. Fui yo quien hizo cola durante horas para comprarle esa computadora que tanto necesitaba para sus trabajos, aunque eso significara pasar el mes comiendo arroz y lentejas. Mi amor no tenía preferencias. Mi sacrificio no distinguía entre el primogénito y el menor. A los 2 les di mis fuerzas, mis años, mis esperanzas. Por eso, el silencio de Gabriel, su complicidad en esta traición, me quema por dentro con un fuego lento y doloroso.
Siempre tuve una fantasía, un sueño secreto que me mantenía en pie en los días más duros. Me imaginaba de anciana, sentada en una mecedora en el jardín de la hermosa casa de Sebastián o en el patio del apartamento de Gabriel. Me veía rodeada de nietos, contándoles historias de cuando sus padres eran pequeños, horneando galletas para ellos. Creía que después de una vida de dar, llegaría mi turno de recibir, de ser cuidada, mimada, respetada. Pensaba que ese era el orden natural de la vida, la recompensa final a una maternidad entregada. Qué ilusa fui al pensar que estaba construyendo un refugio para mi vejez, cuando en realidad solo estaba construyendo sus castillos, en los que para mí no había ni una pequeña habitación. Así que este es el resultado final de mi inversión. Una vida de trabajo duro, de rodillas gastadas y de sueños aplazados. Les di un futuro brillante. Les entregué las llaves de un mundo al que yo nunca podría pertenecer. Y ellos, una vez cruzado el umbral, me cerraron la puerta en la cara. No entendieron que mis manos ásperas no eran motivo de vergüenza, sino el mapa de su propio éxito. El sacrificio no compró mi entrada a su mundo. Al contrario, se convirtió en la razón por la que me dejaron fuera. Les enseñé a volar tan alto que ahora me miran desde el cielo con desdén, sin recordar que fueron mis brazos, mi esfuerzo y mi amor los que les dieron el primer impulso. En el fondo de mi armario, detrás de las sábanas que huelen a lavanda y a tiempo, guardo una pequeña caja de madera de nogal. No es elegante ni valiosa, pero para mí es un cofre del tesoro. La lijó y la barnizó mi propio Antonio hace muchísimos años. Al abrirla, un olor a cedro y a recuerdos te envuelve. Dentro no hay joyas ni dinero, sino los restos de un naufragio de amor. El reloj de pulsera de Antonio, que se paró el día que su corazón lo hizo. Un par de cartas que me escribió cuando éramos novios y un sobre de manila grueso y desgastado que contiene un fajo de papeles viejos. Durante años he abierto esta caja solo en momentos de profunda nostalgia, buscando el consuelo del pasado, sin saber que en realidad estaba guardando, sin darme cuenta, la llave de mi futuro. Recuerdo perfectamente el día que Antonio llegó con ese sobre. Volvió del trabajo más tarde de lo normal, con la cara seria pero con un brillo especial en los ojos, ese que ponía cuando tenía una sorpresa. Se sentó a mi lado en el sofá, tomó mis manos entre las suyas y me entregó los papeles. «Esto es tuyo, Eugenia, solo tuyo», me dijo con esa voz grave y tranquila que tanto extraño. «Lo he puesto todo a tu nombre, para que si algún día yo falto, nunca dependas de nadie, para que siempre tengas algo que sea enteramente tuyo». En ese momento sus palabras me sonaron a una declaración de amor, a un gesto de protección desmedido. Lloré de emoción, lo abracé y guardé los papeles en la caja, viéndolos como un símbolo de su amor, no como una herramienta de poder o una estrategia financiera. El documento principal era una escritura, un papel grueso, de un color amarillento, con sellos oficiales y una caligrafía enrevesada que apenas se entendía. Pero allí, en el centro, mi nombre estaba escrito con una claridad rotunda. Eugenia Salazar, única propietaria. Se refería a un terreno en las afueras de la ciudad, en una zona que en aquel entonces no era más que campo y matorrales. Antonio lo había comprado con el dinero de una pequeña herencia de su padre, diciendo que la tierra nunca pierde valor. De vez en cuando, a lo largo de los años, sacaba la escritura y la miraba, imaginando vagamente ese pedazo de tierra que era mío, pero se sentía tan lejano, tan abstracto, como un cuento de hadas. Era un tesoro de papel, un reino de tinta sin ningún valor práctico en mi vida cotidiana. Tras la muerte de Antonio, el dolor hizo que abrir esa caja fuera casi insoportable. Cada objeto era un recordatorio punzante de su ausencia. Así que la caja permaneció cerrada, y con ella, el secreto de la escritura. La vida se impuso con sus urgencias, la viudez, la soledad, la preocupación por estirar la pensión. Y mis hijos nunca supieron de la existencia de ese terreno. Era un pacto silencioso entre Antonio y yo, un detalle de nuestra vida íntima que nunca vi la necesidad de compartir. Quizás una parte de mí quiso guardar algo que fuera solo nuestro,
un último lazo que no pudiera ser tocado ni juzgado por nadie más. El sobre de Manila se cubrió del polvo del olvido, convirtiéndose en una reliquia de un tiempo en el que me sentía segura y amada. Pero esa noche, la del Día de la Madre, después de que la tormenta de lágrimas amainara, algo me impulsó a levantarme. Fui directamente al armario, como si una fuerza invisible me guiara, y saqué la caja de madera. Mis dedos temblaban al levantar la tapa. Allí estaba el sobre. Lo saqué y volví a leer la escritura. Y entonces, una chispa se encendió en la oscuridad de mi memoria. Un fragmento de conversación oído al pasar en la panadería, un titular en el periódico local que leí por encima hacía unas semanas, algo sobre un nuevo proyecto urbanístico, una carretera de circunvalación, una expansión de la ciudad justo por esa zona que yo creía abandonada. En ese instante, una extraña conexión empezó a formarse en mi mente, una idea tan improbable que casi me hizo reír. Sostuve la escritura en mi mano y por primera vez no sentí el peso del recuerdo, sino el de una posibilidad. El papel ya no era una reliquia sentimental, se sentía denso, real, vibrante. Las palabras de Antonio, para que nunca dependas de nadie, ya no eran un susurro del pasado, sino un grito de guerra en el Usmions presente. Coloqué el documento sobre la mesa del comedor, junto al plato de estofado frío y la vela consumida. La imagen era un contraste brutal. De un lado, el símbolo de mi humillación y el amor no correspondido. Del otro, un viejo papel que quizás, solo quizás, podría cambiarlo todo. Aún no sabía cómo, ni qué significaba exactamente, pero por primera vez en muchas horas, dejé de sentirme como una víctima, y una idea silenciosa, estratégica y audaz comenzó a germinar en mi interior. Los días que siguieron a esa noche del Día de la Madre se arrastraron en un silencio denso y pesado. Ninguna llamada, ningún mensaje de disculpa. Era como si, tras la humillación pública, hubieran decidido que yo ya no existía. Pero en lugar de hundirme, ese silencio me dio espacio para pensar, para actuar. Con una calma que me sorprendió a mí misma, busqué en la guía el número de la oficina de urbanismo del ayuntamiento. Mi voz sonó firme cuando pregunté por los planes de desarrollo en el sector de La Ponderosa, el nombre que figuraba en la escritura de Antonio. La funcionaria, una mujer amable, me confirmó que sí, que había un gran proyecto de recalificación en marcha, uno de los más importantes de la ciudad en décadas. Al colgar el teléfono, una certeza helada y excitante me recorrió. Mi viejo papel amarillento era, en efecto, una bomba de relojería. La primera pieza de su juego la movió Gabriel, una semana después. Me llamó con un tono falsamente alegre, preguntando por mis rosales y por mi dolor de espalda. Ni una palabra sobre su ausencia, ni una mención a la cena. Actuaba como si nada hubiera pasado, como si su traición fuera un mal sueño que yo debía haber olvidado. Decidí entrar en su farsa. Le seguí la corriente, adoptando el papel de la madre simple y algo dolida que ellos esperaban. Le conté de mis plantas, me quejé del tiempo, y al final, él dijo que Sebastián y Verónica me enviaban saludos, que habían estado hasta arriba de trabajo. Escuché la mentira y solo respondí: «Claro, hijo, el trabajo es lo primero». Sentí náuseas, pero mantuve la compostura. La partida había comenzado. Pocos días después, llamó el propio Sebastián. Su estrategia era diferente. No era la falsa alegría de Gabriel, sino una condescendencia paternalista. Se disculpó a medias, hablando de un proyecto crítico que los había absorbido por completo. No me dio tiempo a responder antes de cambiar de tema, mencionando una oportunidad de inversión única, de esas que solo aparecen una vez en la vida. Mientras lo escuchaba hablar con esa pasión por el dinero, yo solo podía ver la imagen de ellos tres brindando en aquel restaurante. La frialdad de su voz en la llamada del Día de la Madre contrastaba grotescamente con la calidez fingida que ahora empleaba para preparar el terreno de su petición. Me limité a escuchar, en silencio, dándole la cuerda con la que, sin saberlo, se estaba ahorcando. Para escenificar su supuesto arrepentimiento, Verónica organizó un almuerzo en su casa,
Una de esas mansiones modernas con paredes de cristal y muebles minimalistas donde yo me sentía como una antigüedad fuera de lugar. Invitaron a un par de amigos suyos, gente rica y elegante que me miraba con una mezcla de curiosidad y lástima. Verónica me presentó con una sonrisa forzada. Les presento a la mamá de Sebas. Ella es muy sencilla, un amor de persona. Cada palabra era un dardo. Sencilla era su forma de decir pobre. Amor de persona era su manera de decir inofensiva. Me sentaron en la cabecera de la mesa, un trono honorífico que en realidad era una vitrina para exhibir su magnanimidad. Miren cómo honramos a la humilde matriarca. Durante el almuerzo la conversación giró en torno a negocios, viajes a Europa y marcas de lujo que yo ni conocía. Me sentí como una espectadora en un teatro ajeno. En un momento, Verónica, levantando su copa de vino blanco, dijo mirando a sus amigos pero dirigiéndose a mí: «En esta vida, lo más importante es el legado. Y para construir un gran legado, la familia tiene que apoyarse, invertir junta en el futuro». El mensaje era tan claro como el cristal de su copa. Asentí lentamente. Le dediqué la más dulce de mis sonrisas y respondí: «Tienes toda la razón, querida. La familia es un tesoro que hay que cuidar por encima de todo». Vi un destello de triunfo en sus ojos, creyendo que su manipulación estaba funcionando. No tenía idea de a qué tesoro me refería yo. La siguiente fase de su plan fue una visita a mi casa. Llegaron sin avisar una tarde de martes, con la excusa de ver cómo estaba. Pero sus ojos no me miraban a mí, sino a mi entorno. Verónica paseaba su mirada crítica por mis muebles viejos, por las cortinas descoloridas por el sol, e incluso pasó un dedo por la estantería de los libros, comprobando si había polvo. Buscaban señales de mi decadencia, de mi necesidad, para justificar su futura petición. Sebastián hablaba de sus recuerdos de infancia en esa casa, pero su tono no era nostálgico, sino condescendiente, como si hablara de una pieza de museo entrañable pero inútil. Estaban evaluando el terreno, calculando mi vulnerabilidad antes de lanzar el ataque final. Y el ataque llegó. Sentados en mi humilde sala, Sebastián, con una seriedad ensayada, me habló de su inversión, un proyecto inmobiliario de alto riesgo pero con un potencial de beneficios astronómico. El problema, según él, era que necesitaban liquidez inmediata para entrar en el negocio, una suma considerable para asegurar su participación. «Mamá», dijo, inclinándose hacia mí con una falsa confidencialidad, «esto no es solo para nosotros, es para asegurar tu futuro también, para que no te falte nada, para que puedas tener una vejez tranquila». La audacia de sus palabras me dejó sin aliento. Me estaba pidiendo el dinero que yo no tenía, después de haberme tratado como si no valiera nada, y lo disfrazaba de un acto de generosidad hacia mí. Mi reacción fue exactamente la que ellos esperaban. Puse cara de preocupación, de confusión. Junté mis manos en mi regazo y con voz temblorosa les dije la verdad a medias. «Pero, hijo, ¿de dónde voy a sacar yo ese dinero? Sabes que solo tengo la pensión de tu padre y unos pequeños ahorros para emergencias». Les dije que era una decisión muy grande, que tenía que pensarlo, que me daba miedo arriesgar lo poco que tenía. Vi cómo intercambiaban una mirada fugaz, una mezcla de impaciencia y codicia. Estaban tan seguros de que mi resistencia era solo el miedo de una anciana ignorante, tan convencidos de que al final cedería a la presión de sus exitosos hijos. Su arrogancia era mi mejor aliada. Como vieron que no cedía de inmediato, comenzaron una campaña de presión pública. Verónica, la maestra de las apariencias, empezó a publicar en sus redes sociales fotos antiguas mías con Sebastián de niño, fotos que yo misma le había regalado en un álbum. Las acompañaba de textos empalagosos, recordando momentos preciosos con mi suegra, la mujer que trajo al mundo a mi gran amor. Familia unida, amor de madre. Cada publicación era un vómito de hipocresía, una herramienta para construir una imagen pública de familia perfecta y devota. Era una forma de acorralarme, de asegurar que si al final me negaba, parecería una madre desagradecida ante los ojos de su círculo social. Luego, enviaron a Gabriel. Vino solo, una tarde, con la excusa de traerme unos pasteles. Era el enviado de paz.
el encargado de apelar a mi corazón de madre. Se sentó conmigo en la cocina y me habló de lo importante que era este proyecto para Sebastián, de cómo su hermano no dormía por la presión, de que era la oportunidad de sus vidas. Su voz era suave, casi suplicante. Me dolió verlo tan manipulado, tan reducido a un mensajero de la codicia de otros. Dejé que terminara su discurso y luego, mirándolo fijamente a los ojos, le pregunté con toda la calma del mundo: «Gabriel, hijo, mírame y dime la verdad. ¿Tú crees que lo que me están pidiendo es correcto?». Desvió la mirada, incapaz de responderme. Ese silencio fue su única confesión. Mi negativa silenciosa comenzó a ponerlos nerviosos. La máscara de amabilidad de Verónica se resquebrajó en una llamada telefónica. Su tono se volvió duro, afilado. «¿Pero qué tanto tienes que pensar, Eugenia? Es una oportunidad de oro. O estás con la familia o no lo estás», me espetó perdiendo la paciencia. Y luego vino la amenaza velada, la que me confirmó que no había marcha atrás. «Piénsalo bien, Eugenia. A tu edad es peligroso estar sola. Nosotros somos tu única familia, los únicos que van a cuidar de ti». En ese momento sentí un frío glacial. Ya no era solo desprecio, era una coacción emocional. Me estaban amenazando con el abandono definitivo si no cumplía sus deseos. El golpe de gracia, o eso creían ellos, vino cuando descubrieron unos viejos bonos de ahorro que Antonio me había dejado. En una de sus visitas, sorpresa, vieron un extracto del banco que yo había dejado por descuido sobre la mesa. Ahora su codicia tenía un objetivo concreto. Sebastián me llamó esa misma noche. Su voz ya no era ni paternalista ni suplicante, sino exigente. «Mamá, he estado pensando en esos bonos. Ese dinero está ahí parado, perdiendo valor. Es una irresponsabilidad no invertirlo. Debería estar trabajando para el futuro de la familia». La frase «el futuro de la familia» significaba, por supuesto, su bolsillo. Habían cruzado la última frontera, intentando tomar control de mi patrimonio, tratándome como a una niña incapacitada. Mientras ellos intensificaban su asedio, yo movía mis piezas en silencio. Siguiendo la recomendación de mi amiga Carmen, pedí una cita con una abogada, la señora Isabel Garrido, una mujer de aspecto serio pero de trato amable y discreto. No le conté toda la historia de mis hijos, solo le dije que era una viuda que quería poner sus papeles en orden. Le mostré la escritura del terreno. Mientras la examinaba, junto con unos mapas de la zona que había traído de la oficina de urbanismo, vi cómo sus ojos se abrían con sorpresa. «Señora Salazar», me dijo quitándose las gafas, «¿es usted consciente de lo que tiene entre manos? Este terreno no es solo valioso, es el corazón de todo el nuevo proyecto de la ciudad. Vale millones». Al salir del despacho de la abogada, sentía que caminaba sobre nubes. El poder que me daba esa información era inmenso, vertiginoso. Esa misma tarde, tomé el teléfono y llamé a Sebastián. Mi voz era serena, pero con una nueva firmeza. «Hijo, he tomado una decisión sobre vuestra propuesta», le dije. Pude sentir su expectación al otro lado de la línea. «Me gustaría discutirlo en persona. ¿Por qué no lo hacemos en un día especial? Quiero ir a la fiesta de gala de tu nuevo proyecto arquitectónico. Quiero ver con mis propios ojos el gran hombre en el que te has convertido antes de confiarte los ahorros de toda mi vida». Escuché el júbilo en su voz, el alivio del depredador que ve a su presa caminar directamente hacia la trampa. No sabía que la cazadora, esa noche, sería yo. Colgué el teléfono después de hablar con Sebastián, y el silencio de la sala se sintió diferente. Ya no era un silencio de soledad, sino un silencio expectante, como el aire quieto que precede a una tormenta. Pude oír el eco de su voz triunfante en mi cabeza, la alegría mal disimulada de quien cree haber ganado la partida. Me acerqué a la ventana y vi mi propio reflejo en el cristal oscuro. Vi el rostro de una mujer de 68 años, con las marcas del tiempo y del dolor grabadas en la piel, pero por primera vez en mucho tiempo no vi a una víctima. La mujer que me devolvía la mirada tenía los ojos secos, y en ellos había una calma gélida, una determinación que no reconocía como mía, pero que sentí nacer desde lo más profundo de mi ser. El punto de ruptura no fue un estallido, ni un grito de rabia. Fue un susurro, un desprendimiento silencioso.
No ocurrió en la noche del Día de la Madre, ni cuando me amenazaron con el abandono. Sucedió en el preciso instante en que escuché la codicia satisfecha en la voz de mi hijo al aceptar mi propuesta de ir a la gala. En ese momento, una cuerda que me ataba a ellos, una cuerda tejida con amor incondicional, esperanza y una súplica constante de afecto, simplemente se deshizo. No se rompió con dolor, sino que se desvaneció como un hilo de humo, y con ella se fue la necesidad de su aprobación, el anhelo de su amor. En su lugar quedó un vacío, pero no un vacío doloroso, sino un espacio claro y despejado, desde donde, por fin, podía verlo todo. Toda mi vida me había definido a través de ellos. Yo era la mamá de Sebastián y Gabriel. Mis alegrías eran sus logros, mis tristezas sus fracasos. Mi identidad era un apéndice de la suya. Pero en ese instante de claridad aterradora, comprendí que ese rol, que yo había abrazado con tanta devoción, se había convertido en una prisión, una jaula de amor no correspondido que me impedía ser yo misma. Y decidí, con una convicción que no admitía réplica, renunciar a ese puesto. Ya no era solo su madre, era Eugenia Salazar, la mujer cuyo nombre figuraba en una escritura, la viuda de Antonio, una persona con su propia historia y ahora con su propio futuro. Fue una renuncia silenciosa, sin carta de despedida, al trabajo más ingrato de mi vida. La metamorfosis fue instantánea. El dolor agudo que había sentido en el pecho durante semanas no desapareció, pero cambió de estado. Pasó de ser un fuego que me consumía a convertirse en un bloque de hielo en el centro de mi estómago, frío, duro y sólido. Dejé de recordar sus palabras con el corazón y empecé a analizarlas con la cabeza. Cada mentira, cada manipulación, cada gesto de desprecio dejó de ser una herida para convertirse en una pieza de evidencia, en el caso que estaba construyendo en mi mente. Me senté en la mesa de la cocina, la misma mesa de la cena fallida, y saqué un viejo cuaderno. Con una caligrafía firme, empecé a trazar las líneas maestras de un plan. Ya no era un diario de lamentos, era el borrador de mi justicia. Mi primer acto de guerra fue silencioso y personal. Decidí que no asistiría a esa gala como la humilde madre que ellos esperaban exhibir. No iría con mi viejo vestido de los domingos. A la mañana siguiente, fui al banco y retiré una pequeña parte de los ahorros que ellos tanto codiciaban. Caminé hasta el centro de la ciudad y entré en una boutique elegante, de esas que siempre había mirado desde fuera. Sin dudar, me compré el vestido más hermoso que vi. No era ostentoso, sino de una elegancia sobria y poderosa, un vestido de color azul noche, de una tela que caía con peso y dignidad. Al probármelo, no vi a la empleada doméstica ni a la madre abandonada. Vi a la señora Eugenia Salazar, una mujer preparándose para una cita con su destino. El siguiente paso fue asegurar mis alianzas. Llamé a mi amiga Carmen, mi ancla en este mundo. No la llamé para desahogarme ni para llorar. La llamé para invitarla a que me acompañara a la gala. «Ponte tu mejor vestido, Carmen», le dije. «Vamos a ir a una fiesta muy importante». Necesitaba a mi lado a alguien que conociera mi verdadero valor, un testigo de mi historia que no estuviera contaminado por la ambición. Después, llamé a la abogada, Isabel Garrido. Fui deliberadamente vaga, pero precisa. «Isabel, necesito que prepare un documento para esa noche», le expliqué. «Una escritura de donación para una importante causa benéfica. Le daré los detalles más adelante». Quería que mi acto no fuera de venganza, sino de legado, un movimiento que los desarmaría por completo. Con las piezas de mi plan encajando, empecé a observar sus movimientos con una nueva perspectiva. Verónica me envió un mensaje de texto unos días después, lleno de emoticonos de corazones y frases empalagosas. «Suegri, qué emoción que vengas a la gala. Será el comienzo de nuestro increíble futuro juntos». Leí sus palabras y por primera vez no sentí ni una punzada de dolor, solo una distante y fría ironía. Veía con total claridad los hilos con los que intentaba moverme, pero ya no estaba atada a ellos. Ahora era yo quien observaba desde la distancia, con la paciasín de una araña en su tela, viéndolos enredarse más y más en su propia red de codicia y engaño.
completamente ajenos a la sorpresa que les esperaba. La mujer que había pasado noches enteras llorando por el amor de sus hijos había muerto. En su lugar, había nacido una estratega. La casa, antes un santuario de soledad, se convirtió en mi cuartel general. El silencio ya no me oprimía, sino que me ayudaba a concentrarme. Repasaba cada detalle del plan, cada posible reacción, cada palabra que diría. El miedo había sido reemplazado por una resolución inquebrantable. Ya no había vuelta atrás. Había cruzado un umbral invisible y me había liberado de la necesidad de ser amada por ellos. Ahora solo necesitaba una cosa: ser respetada. Y estaba dispuesta a todo para conseguirlo. La gala de Sebastián no sería la celebración de su éxito, sino el escenario de mi renacimiento. Los días previos a la gala transcurrieron con una actividad febril, pero secreta. Mientras mi familia creía que yo estaba en casa, lamentándome y contando mis pocas monedas, yo pasaba las mañanas en la biblioteca pública. Me sumergí en un mundo que desconocía, el de las fundaciones, las obras benéficas y los legados filantrópicos. Leía sobre organizaciones que ayudaban a madres solteras, a niños sin recursos, a ancianos abandonados. No estaba buscando venganza, sino un propósito. Quería que el legado de Antonio, esa tierra olvidada, floreciera en algo más que en un lujoso complejo de apartamentos. Quería transformarlo en esperanza. Cada artículo que leía, cada fundación que apuntaba en mi cuaderno, era un ladrillo más en el edificio de mi nueva vida, una que yo misma estaba diseñando por primera vez. Decidí que era el momento de mi primera jugada, de mostrar una de mis cartas. Sabía, por comentarios que Verónica había hecho en el pasado, que almorzaba cada miércoles con sus amigas en la Belle Époque, una cafetería tan cara como pretenciosa. Así que ese miércoles me vestí con una blusa de seda nueva, me arreglé el pelo y llamé a mi abogada. «Isabel, te invito a un café en un sitio muy especial», le dije. Llegué al lugar y elegí una mesa visible, pero no obvia. Cuando Isabel llegó, saqué de mi bolso la escritura y otros documentos que habíamos preparado. Los extendimos sobre la mesa, creando un escenario de negocios serio y confidencial. No estaba allí como Eugenia la madre, sino como Eugenia la clienta, la propietaria, y como un reloj. Verónica apareció con su séquito de mujeres perfectamente vestidas y enjolladas. Las vi antes de que ellas me vieran a mí. Sus risas estridentes llenaron el local. Entonces, su mirada se cruzó con la mía. Vi la secuencia completa de sus emociones en una fracción de segundo. Primero, la incredulidad, luego la confusión, seguida de una visible contrariedad. ¿Qué hacía yo, su humilde y patética suegra, en su territorio exclusivo? Y, sobre todo, ¿quién era esa mujer elegante y profesional sentada frente a mí? ¿Y qué eran esos papeles tan importantes que discutíamos con tanta seriedad? Su sonrisa se congeló, y el flujo de su conversación se interrumpió bruscamente. Había disparado mi primer dardo, y había dado justo en el centro de su arrogancia. La clave de mi victoria en ese momento fue el silencio. No hice ningún gesto exagerado. No intenté hablar con ella. Simplemente, cuando nuestras miradas se encontraron, incliné la cabeza en un saludo cortés y le dediqué una sonrisa serena, casi enigmática. Inmediatamente después, volví mi atención a Isabel y a los documentos, como si la presencia de mi nuera fuera una interrupción menor y sin importancia. Pude sentir sus ojos fijos en mí durante todo el tiempo que permaneció allí. Su risa ya no era espontánea, y no paraba de susurrar con sus amigas, lanzándome miradas furtivas. Le había robado su paz, le había introducido una duda en su mente perfectamente ordenada. Por primera vez, se daba cuenta de que había una parte de mí que no conocía y por lo tanto que no podía controlar. Esa misma tarde, como era de esperar, sonó el teléfono. Era Gabriel, el eterno mensajero. Su voz sonaba nerviosa, titubeante. «Mamá, me ha dicho Vero que te ha visto esta mañana en una cafetería del centro. ¿Está todo bien?», preguntó intentando sonar casual. Supe que Verónica, incapaz de llamarme directamente por orgullo, lo había enviado a él a pescar información. Mantuve la calma y con un tono ligeramente divertido le respondí: «Ah, sí, hijo. Nada importante. Solo poniendo en orden unos papeles viejos de tu padre.
Ya sabes, cosas de viudas. La abogada dice que a veces uno tiene tesoros guardados y no lo sabe. Colgué el teléfono sabiendo que mis palabras, vagas y misteriosas, serían como echar leña al fuego de su ansiedad. La primera grieta en su armadura de seguridad había aparecido. Ver cómo se retorcían de curiosidad fue una pequeña satisfacción. ¿No creen? Fue el primer indicio de que el tablero de juego estaba cambiando. Si te gusta ver cómo este plan se desarrolla, suscríbete y acompáñame hasta el final de esta historia. Mi segunda victoria fue aún más significativa y llegó de la mano de mi abogada. Isabel, en sus investigaciones, había descubierto la identidad del pez gordo detrás de todo el proyecto inmobiliario. Un empresario de la vieja escuela, multimillonario y muy respetado, llamado don Ricardo de la Fuente. Era el principal inversor, el hombre cuya firma decidía si el proyecto vivía o moría. Sebastián solo es el arquitecto estrella. Eugenia, me explicó Isabel. Pero don Ricardo es el verdadero dueño del circo. Con una audacia que me dejó admirada, Isabel consiguió concertar una breve reunión preliminar entre don Ricardo y yo, con la excusa de que la propietaria del terreno clave quería conocer personalmente a los responsables. El día de la reunión, mis manos sudaban. Me sentía como David frente a Goliat. Don Ricardo era un hombre imponente, de pelo blanco y mirada penetrante, acostumbrado a dar órdenes y a que le obedecieran. Esperaba, sin duda, encontrarse con una anciana testaruda y avariciosa, dispuesta a regatear hasta el último céntimo. Sin embargo, seguí el consejo de Isabel. Hablé poco, pero con firmeza. No mencioné ni una sola vez la palabra dinero. Le hablé de mi marido Antonio, de su sueño de dejarme algo seguro y de mi deseo de que una parte significativa de los beneficios de esa tierra se destinaran a una fundación para ayudar a familias necesitadas. Vi cómo su expresión, inicialmente dura y empresarial, se suavizaba, reemplazada por una genuina curiosidad y respeto. Don Ricardo resultó ser un hombre que, a pesar de su inmensa fortuna, valoraba los principios. Mi postura lo descolocó y, creo, lo impresionó. Vio en mí no un obstáculo, sino una aliada inesperada con una visión que iba más allá del lucro. Al final de nuestra breve reunión, se puso de pie y me estrechó la mano con una calidez sorprendente. «Eugenia», me dijo, usando mi nombre de pila, «es un honor conocer a una mujer con su integridad. Cuente con mi apoyo personal en esto. Por cierto, asistiré a la gala de presentación del joven arquitecto Salazar. Me sentiría muy honrado si usted y su amiga aceptaran sentarse en mi mesa». En ese instante, supe que había ganado algo más valioso que un buen trato. Un aliado poderoso e intocable. Un par de días antes de la gala llamé a Sebastián. Fue una llamada corta, puramente informativa. Después de preguntarle un par de trivialidades, le dije con el tono más casual que pude fingir: «Por cierto, hijo, no te preocupes por buscarnos un sitio a Carmen y a mí en la fiesta. He conocido a un señor muy amable estos días, un tal don Ricardo de la Fuente. Ha insistido en que nos sentemos con él en su mesa. ¡Qué cosas!». Al otro lado de la línea se hizo un silencio tan profundo que por un momento pensé que se había cortado la comunicación. Podía imaginar perfectamente la cara de Sebastián, su mandíbula apretada, su cerebro tratando de procesar una información que no tenía ningún sentido en su universo. El hombre que financiaba su sueño, el poder en la sombra, estaba ahora del lado de su madre, sencilla e inofensiva. Ahora sí estaban perdidos. Mis movimientos eran ilógicos para ellos, imposibles de predecir. Primero, la reunión con una abogada en el territorio de Verónica. Ahora, una alianza inexplicable con el inversor más importante de la ciudad. La imagen que tenían de mí, la de una anciana manipulable y dependiente, se estaba desmoronando a pedazos. Se dirigían a la noche de su mayor triunfo profesional, no con la euforia de los ganadores, sino con el estómago encogido por la incertidumbre y el miedo. Ya no sabían quién era yo, de qué era capaz, ni cuál era mi siguiente movimiento. Y esa, precisamente esa, era la posición en la que quería tenerlos, antes del jaque mate final. La gala prometía ser, sin duda, una noche inolvidable. La noche de la gala llegué del brazo de mi amiga Carmen. El lugar era un derroche de lujo,
una alfombra roja, luces cegadoras y un enjambre de fotógrafos. Por un momento me sentí como una impostora con mi sencillo vestido azul noche en medio de tanto brillo. Los nervios me hicieron un nudo en el estómago, pero la mano de Carmen apretando la mía me dio fuerzas. Justo en la entrada, como habíamos acordado, nos esperaba don Ricardo de la Fuente. Su saludo fue ostentosamente cálido, un gesto deliberado para que todos lo vieran. «Eugenia, querida, qué alegría verla. Está usted radiante», dijo con su vozarrón, mientras los flashes de las cámaras nos inmortalizaban. El efecto fue inmediato. Un murmullo recorrió el vestíbulo. La suegra humilde acababa de llegar con el rey, y la corte estaba desconcertada. Don Ricardo nos guió personalmente hasta su mesa, la mejor del salón, justo frente al escenario. Desde allí tenía una vista panorámica de todo el evento, y lo más importante, de la mesa donde se sentaban Sebastián, Verónica y Gabriel. Nuestros ojos se cruzaron por encima de las cabezas de los demás invitados. En sus rostros vi un tsunami de emociones. La sorpresa se convirtió en pánico, y el pánico en una furia mal disimulada. Verónica palideció bajo su impecable maquillaje, mientras que Sebastián me miraba como si fuera un fantasma que había venido a perturbar su fiesta. Gabriel, como siempre, bajó la vista, incapaz de sostenerme la mirada. Yo, por mi parte, me limité a sostener su escrutinio con una calma absoluta, sin sonreír, sin desafiar, simplemente existiendo en un lugar donde ellos nunca esperaron que estuviera. El ambiente en nuestra mesa era de un respeto casi reverencial. Don Ricardo me trataba como a una reina, presentándome a otros empresarios importantes que se acercaban a saludarlo. Les presento a Eugenia Salazar, una mujer de principios y la verdadera columna vertebral del proyecto que celebramos esta noche, decía, y cada una de sus palabras era un misil que impactaba en la credibilidad de mi hijo. Yo observaba a Sebastián y a Verónica a la distancia. Se movían como autómatas, forzando sonrisas, saludando a los invitados, pero sus cuerpos estaban tensos, sus miradas no dejaban de desviarse hacia nuestra mesa. La noche que debía ser la coronación de su éxito se estaba convirtiendo en una tortura de ansiedad para ellos. El poder había cambiado de bando antes, incluso de que la verdadera batalla comenzara. Finalmente, llegó el momento, culminante. Las luces bajaron y un foco iluminó el escenario. El maestro de ceremonias anunció con voz grandilocuente al artífice de la noche, el arquitecto Sebastián Salazar. Mi hijo subió al escenario entre una oleada de aplausos. Se veía apuesto y seguro bajo la luz, el epítome del éxito. Empezó su discurso agradeciendo a los inversores, a la ciudad, a su equipo. Su voz era firme, profesional. Yo lo escuchaba, no con orgullo de madre, sino con la fría distancia de una jueza a punto de dictar sentencia. Esperé pacientemente, sabiendo que, en su arrogancia, él mismo me daría el arma que yo necesitaba para mi golpe final. Y entonces lo hizo. Después de los agradecimientos profesionales, adoptó un tono más íntimo, más personal. Y, por supuesto, dijo, con una pausa dramática, nada de esto sería posible sin el pilar fundamental de mi vida, mi familia, una familia unida que siempre me ha apoyado incondicionalmente. Miró hacia la mesa de Verónica, quien le lanzó un beso al aire. Y quiero dedicarle un agradecimiento especial a la mujer que me dio la vida, mi madre, una mujer sencilla, de origen humilde, pero cuyo sacrificio silencioso me permitió estar hoy aquí. Gracias, mamá. El público, conmovido por esta hermosa mentira, estalló en aplausos. Vi lágrimas de emoción en los ojos de algunas personas. La hipocresía era tan perfecta que resultaba casi una obra de arte. En el instante en que los aplausos comenzaron a apagarse, me puse de pie. Lo hice con lentitud, con una dignidad que atrajo todas las miradas. El salón, que un segundo antes era un mar de ruido, enmudeció por completo. Todos los ojos se volvieron hacia mí, la madre sencilla que se atrevía a romper el protocolo. Desde el escenario, Sebastián me miraba con pánico puro. Le hice un gesto discreto al maestro de ceremonias, pidiendo la palabra. El hombre, confundido, miró a Sebastián, quien, paralizado, no pudo hacer más que asentir débilmente. El silencio era total.
Se podía oír el tintineo del hielo en los vasos. El foco que antes iluminaba a mi hijo se movió para compartir su luz conmigo. Caminé hacia el escenario con pasos firmes, sintiendo el peso de cientos de miradas sobre mí. El murmullo de la tela de mi vestido era el único sonido. Subí los escalones sin vacilar. Al llegar arriba me puse junto a Sebastián. Él no se atrevía a mirarme. Le di una suave palmada en el brazo y me acerqué al micrófono. «Buenas noches a todos», dije, y mi voz, amplificada por los altavoces, sonó clara y serena, sin un ápice de nerviosismo. «Quiero agradecer a mi hijo por sus emotivas palabras. Es un buen chico. Siempre ha sabido decir las cosas que la gente quiere escuchar». Hubo algunas risas nerviosas en el público. La tensión era palpable. «Mi hijo», continué, «habla de sacrificios. Y tiene razón. Una madre sacrifica muchas cosas. Pero también ha hablado de pilares y de fundamentos. Y me temo que en su discurso ha olvidado mencionar el fundamento más importante de todos». Hice una pausa, dejando que mis palabras calaran. «Este proyecto maravilloso que ven en las pantallas, esta promesa de futuro, se va a construir sobre unos terrenos que mi difunto esposo, Antonio Salazar, un hombre de gran visión, compró hace muchos años y tuvo la sabiduría de ponerlos a nombre de la única persona en la que confiaba ciegamente para proteger el futuro de nuestra familia, yo». Un jadeo colectivo recorrió la sala. Vi la cara de Verónica, descompuesta, blanca como el papel. Miré directamente a mi hijo, que parecía haberse convertido en una estatua de sal. «Así que sí, mamá está aquí para apoyarte, Sebastián, como dueña única y absoluta de esa tierra, valorada, según me informan, en varias decenas de millones». El murmullo se convirtió en un clamor. «Y como propietaria, he decidido cuál será el primer legado de este proyecto». Levanté la voz para que todos me oyeran con claridad. «Esta noche, ante todos ustedes, me comprometo a donar el 20% del valor total de la venta de esos terrenos a la Fundación de la Ciudad para Madres y Niños Desamparados, para que ninguna madre vuelva a sentirse invisible y para que ningún hijo olvide jamás de dónde viene». El estallido de aplausos fue atronador. Una ovación cerrada que hizo vibrar el salón. Pero no era para Sebastián, era para mí. Dejé el micrófono en su pedestal y, sin volver a mirar a mi hijo ni a mi nuera, me di la vuelta. Mientras bajaba del escenario, vi sus rostros, ya no de sorpresa, sino de pura devastación. Estaban expuestos, humillados, su avaricia y su crueldad reveladas ante el mismo público al que querían impresionar. Los socios de Sebastián lo miraban con frialdad. Los amigos de Verónica cuchicheaban a sus espaldas. Abandoné el escenario y me reuní con Carmen y don Ricardo, dejando a mis hijos solos en el centro de la tormenta que ellos mismos habían creado, ahogándose bajo la luz de un foco que ahora, en lugar de gloria, solo iluminaba su vergüenza. Esa noche, al abandonar el salón de la gala, el aire fresco me pareció el más puro que había respirado en mi vida. Ya no era la madre invisible. A mi paso, la gente se apartaba con respeto. Algunos incluso me dirigían sonrisas de admiración. Don Ricardo insistió en acompañarnos a Carmen y a mí hasta la puerta, donde nos esperaba un coche. «Eugenia, lo que ha hecho usted esta noche», me dijo, apretando mi mano, «ha sido un acto de una valentía y una dignidad extraordinarias. No sentí euforia ni un placer vengativo. Sentí una paz profunda, la calma que sigue a una tormenta necesaria. Dejaba atrás un campo de batalla donde se había librado una guerra por mi alma, y por primera vez en mucho tiempo, salía de ella no como una víctima, sino como la única vencedora». En los días siguientes, las consecuencias del cataclismo se hicieron evidentes. Los periódicos locales, en sus secciones de sociedad y negocios, hablaban del escándalo de la Gala Salazar. El proyecto arquitectónico de Sebastián se tambaleaba. Según me informó mi abogada, don Ricardo, y otros inversores habían pausado su participación, exigiendo una reestructuración y poniendo en duda el liderazgo de un hombre cuya ética personal había quedado tan públicamente expuesta. Sus socios comerciales empezaron a distanciarse, temiendo que la mancha de su reputación salpicara a los suyos. El castillo de naipes que había construido con tanta arrogancia se estaba desmoronando,
y la primera ráfaga de viento había sido mi voz en aquel micrófono. Pero el derrumbe más espectacular fue el de Verónica. Su capital no era el dinero, sino la imagen, el estatus social que con tanto esmero había cultivado. Y ese capital se había evaporado en una sola noche. Sus amigas perfectas ahora la evitaban. Las invitaciones a eventos exclusivos dejaron de llegar. Su nombre se convirtió en sinónimo de crueldad y arribismo. Me contaron que alguien había recuperado su publicación del Día de la Madre y la había hecho viral en los círculos de la alta sociedad, acompañada de comentarios sarcásticos. La mujer que había hecho de la humillación pública su arma, ahora probaba su propio veneno, condenada a vagar como un fantasma por los mismos salones donde antes había reinado. Unos días después de la gala, llamaron a mi puerta. Era Gabriel. Estaba solo, y la imagen que vi me rompió el corazón. No era el joven inseguro que seguía a su hermano, sino un hombre devastado por la culpa. Tenía los ojos hinchados y rojos, y en cuanto abrí la puerta, se derrumbó. Cayó de rodillas en mi umbral, aferrándose a mis piernas, y sus sollozos eran los de un niño perdido. No intentó justificarse, no culpó a nadie, solo repetía una y otra vez: «Perdóname, mamá, perdóname, fui un cobarde, te fallé, perdóname». Lo levanté, lo senté en la cocina y le preparé un té, mientras sus lágrimas limpiaban, poco a poco, años de silencio y complicidad. Mi vida, mientras tanto, florecía de formas inesperadas. Dejé de ser una anciana solitaria para convertirme en doña Eugenia, una figura respetada en la comunidad. La donación a la fundación me abrió las puertas a un mundo nuevo. Empecé a asistir a reuniones, a participar en la toma de decisiones, a usar mi voz para ayudar a otras mujeres que, como yo, se habían sentido invisibles. Mis días se llenaron de propósito. Mi pequeño jardín seguía siendo mi santuario de paz, pero el mundo se había hecho más grande. El respeto que los demás me mostraban me enseñó a respetarme a mí misma. Había encontrado mi valor no en la aprobación de mis hijos, sino en mis propias acciones y en mi propia conciencia. Sebastián tardó más en aparecer. Vino una tarde, sin avisar. No lloró como Gabriel. Su rostro era una máscara de agotamiento y derrota. Se sentó frente a mí en la misma sala donde me había pedido el dinero, y con la voz rota, me preguntó por qué. «¿Por qué, mamá? ¿Por qué destruirlo todo de esa manera?» Lo miré con una calma que no era fingida. «Yo no destruí nada, Sebastián», le respondí. «Solo encendí la luz. Lo que se derrumbó estaba podrido por dentro. No lo hice para hacerte daño. Lo hice para salvarme a mí, para recuperar la dignidad que tú y tu esposa intentaron arrebatarme». Fue la primera conversación honesta que teníamos en años, y el aire estaba cargado con el peso de todo lo no dicho. Fue entonces cuando le ofrecí una última oportunidad, un puente frágil sobre un abismo de dolor. El amor de una madre es extrañamente resistente, Sebastián, pero no puede vivir sin el aire del respeto. Expliqué que la puerta de mi casa y la de mi corazón no estaría cerrada para siempre para él, pero que tenía condiciones. Verónica no volverá a cruzar este umbral. Su veneno ya no tiene cabida en mi vida. Y tú, le dije mirándolo a los ojos, solo podrás entrar si vienes con un arrepentimiento sincero. No por el negocio que perdiste, sino por la madre que humillaste. Tienes que elegir qué es más importante para ti, tu orgullo o tu familia. La elección es solo tuya. Hoy, mi vida ha encontrado un nuevo equilibrio. Gabriel viene a verme cada semana. Hablamos, me ayuda en el jardín, y estamos reconstruyendo con paciencia un amor que ahora se basa en la honestidad. De Sebastián no he sabido nada. Sé que está en su desierto personal, enfrentándose a la elección que le propuse. El tiempo dirá si encuentra el camino de vuelta. Con Verónica la ruptura es total y definitiva. A veces, por la tarde, pongo la mesa para cenar, pero ya no es una mesa de ausencias dolorosas. Pongo 2 platos, el mío y el de Gabriel. Las otras sillas siguen ahí, vacías, pero ya no me atormentan. Son el recuerdo de una lección aprendida, que la dignidad no se negocia y que a veces, para recuperar una familia, primero hay que estar dispuesto a perderla. He vuelto a poner la mesa con el mantel de los domingos. El sol de la tarde entra por la ventana
pintando de dorado la madera y los platos de porcelana. Pongo 2 servicios, el mío y el de Gabriel. Las otras 2 sillas, las de Sebastián y Verónica, permanecen vacías, pero ya no me duelen. Antes eran un símbolo de la soledad, del abandono. Hoy son un recordatorio de mis fronteras, de las lecciones que la vida me ha grabado a fuego en el alma. Representan un espacio que antes ocupaba la súplica y que ahora está lleno de autorrespeto. He aprendido que a veces el acto de amor más grande no es poner un plato más en la mesa, sino tener el valor de dejar vacíos los lugares de quienes no merecen sentarse en ella. En el centro de la mesa, donde antes había una sola rosa temblorosa, ahora descansa un pequeño ramo de las flores más hermosas de mi jardín. Rosas rojas, geranios blancos, bugambillas púrpuras. No son para decorar. Tienen un destino. Las he puesto sobre una de las sillas vacías, como una ofrenda. Mañana, a primera hora, las llevaré a la fundación. Son para las otras madres, para las que luchan en silencio, para las que, como yo, alguna vez se sintieron invisibles. Mi dolor, que antes era una herida privada, se ha transformado en un puente hacia los demás. Descubrí que el mejor uso que se le puede dar a un corazón roto es usar sus pedazos para construir algo que dé cobijo a otros. Pasé toda una vida creyendo que mi deber era construir un legado material para mis hijos, darles una carrera, una posición, un futuro sin las dificultades que yo conocí. Qué equivocada estaba. La gala, la revelación, la donación, todo eso me enseñó que la verdadera herencia no se mide en propiedades ni en cuentas bancarias. El único legado que perdura es el de los valores, la gratitud, el respeto por quienes nos precedieron, la empatía por el prójimo. Ese era el verdadero tesoro que yo tenía para ofrecerles. Un tesoro que despreciaron por perseguir el brillo falso del estatus. Y al hacerlo, se quedaron con las manos llenas de ceniza, más pobres que yo en mis días de mayor necesidad. He aprendido que el amor de una madre no es incondicional, o, al menos, no debería serlo. La sociedad nos cuenta que debemos amar a nuestros hijos por encima de todo, perdonarlo todo, aguantarlo todo. Pero el amor no puede sobrevivir en un terreno donde no crece el respeto. Es como una planta que necesita sol y agua. Sin el respeto, el amor se asfixia, se marchita, se convierte en una obligación dolorosa. Mi viaje no fue para dejar de amar a mis hijos, sino para empezar a amarme a mí misma. Y al hacerlo, les enseñé la lección más importante de todas, que mi amor, como mi dignidad, no era gratis. Tenía un valor incalculable y exigía, como mínimo, ser reconocido. La vida, al final, es una contadora justa que siempre equilibra sus cuentas. Tarde o temprano, nos pasa la factura de nuestra ingratitud, pero también nos recompensa por nuestra dignidad silenciosa. Ya no espero que otros me den el valor que yo misma no me daba. Lo he encontrado aquí, en esta casa, en el perfume de mis flores, en el propósito de mis nuevos días. Soy Eugenia Salazar, una mujer que aprendió a ser la única dueña de su propia historia. Y estoy en paz. Gracias por acompañarme en este viaje. Si mi historia te ha tocado el corazón, compártela, para que el respeto a nuestros mayores resuene en cada hogar.